Después de una grande de la música, nosotros volvemos a nuestro país, por supuesto, y también tenemos a una grande del mundo del teatro, actriz, dramaturga y directora de Las Aguas de la Memoria, Malucha Pinto Solari. Bienvenida a Radio La Clave, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien, contenta de estar aquí acompañándolos en esta mañana hermosa. Así es. Bien. Ya llevan un tiempo con esta obra que es parte de la trilogía Memoria de la Luz, creada por ti, por este colectivo Aracataca Teatro. Sí. Y yo he visto también un auge como en esto que se veía antes en las películas, pero ahora en el teatro de las trilogías y la gente lo sigue bien. ¿Cómo lo has visto tú? Lo que pasa es que, mira, por lo menos este material es un material que nace, o sea, es obras que nacen de un vasto material. Nosotros tuvimos más de 1 año y medio investigando, en el fondo, en este universo. Por lo tanto, era tanto el material que evidentemente daba para más de un trabajo, o sea, tenía distintas aristas. La primero, que fue Mi abuelo Horacio, era muy testimonial, era la historia de Cepeda, digamos, que es un detenido desaparecido, y era muy bonita porque era contada por su nieta, entonces era una mirada desde una niña, ya. Después Victoria, que la hicimos en pandemia, que fue exótico porque era una mezcla entre documental, teatro, audiovisual. ¿La transmitieron por Zoom? Sí, está ahí en Vimeo. ¡Qué heavy! Y fue, bueno, imagínate, con los permisos que uno tenía, encarpamos entera una casa y ahí filmamos. Entonces, bueno, ese material en realidad permitía muchas miradas, y esta es la última. Con esto ya cerramos ese universo. ¿Y de qué trata esta tercera parte? Esta tercera parte, bueno, la base es el trabajo de los detenidos desaparecidos, es sobre ese tema y sobre la unidad popular, en el fondo. Como todo en Chile, desgraciadamente tenemos muy poca capacidad de reflexionar en relación a las distintas situaciones que vivimos como país. Generalmente son reducidas a una caricatura: unidad popular, colas, desabastecimiento, violencia política, y no abordamos en su profundidad lo que fue, con sus luces y sombras, encuentros y desencuentros. Y nos vamos perdiendo ahora ya, octubrismo, estallido delictual. Entonces, nos perdemos la posibilidad de entender en profundo qué es lo que pasa en un país cuando entra en crisis. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que ocurre? Digo, luces y sombras. Entonces, teníamos ganas de eso. Durante la Unidad Popular, una explosión cultural que no hemos vuelto a tener en Chile. La participación de artistas, de gestores culturales, en fin, fue muy radical. La cantidad de organización popular que hubo, de organizaciones sociales. Por ejemplo, todo el tema de los balnearios populares, en que por primera vez las mujeres fueron atendidas. Pudieron tener 15 días de vacaciones, donde a los hombres se les enseñó a cocinar para que atendieran a sus mujeres, donde hubo cabros que se dedicaban a los niños para que las mujeres pudieran disfrutar. O sea, y estamos pensando 50 años atrás, o sea, hubo muchas cosas que uno podría decir, bueno, integremos lo bello que hubo, lo luminoso que hubo a nuestro presente. Entonces, esa era un poco nuestra intención. Y bueno, después, además, todo esto terminó en una situación traumática en Chile, que también ha tenido miles de versiones, ¿no? Entonces, Las Aguas de la Memoria habla de todo esto, pero a través de una historia de amor, a través de lo más cotidiano, que es una pareja, que es un chico que se la jugaba por estos ideales, por estas ganas de transformar el mundo, y una niña que es hija de uno de los conspiradores de la dictadura. Y se produce esa posibilidad a través del amor también, de encontrarte los distintos, y que hay ahí un espacio profundo en que puedes empatizar con el otro, puedes encontrarte desde el espacio de los afectos, del corazón, de la pasión, del erotismo. Por eso decimos también que Aguas de la Memoria es una triada entre ciencia, erotismo y política. También miramos el tema desde la ciencia, desde la astronomía, desde la constitución del universo. Entonces es una mirada muy distinta
y yo digo innovadora también, que se hace preguntas respecto a lo que nos ha pasado en Chile, respecto a la memoria. Malucha Partida. Oye, pero ya fue un chorro perfecto, es que la gente quiere saber. Y tomo de lo último que dijiste, y que tiene que ver con la reflexión. Nosotros en este programa lo hablamos mucho. En general no tocamos de lleno nosotros nunca temas políticos, pero siempre nos llama la atención la poca capacidad de conversar, de llegar a acuerdos, de contrastar miradas, ¿no? Tú te has dedicado en esta compañía, Aracataca Teatro, siempre comprometidos con los derechos humanos, con la memoria. Tú eres comunicadora, entonces lo ves desde ese punto de vista, pero también fuiste constituyente, entonces te tocó esa otra mirada. Uno se da cuenta a cada rato que está demasiado fraccionado este país. Y al parecer no salimos de eso nunca. No sé, sale esta serie Vencer o Morir, ¿cierto? Y toda la gente, pero hay la mitad del país que dice, pero ¿hasta cuándo? Que a ti te toca, seguramente a ti te lo dicen mucho. Mucho. Y la otra mitad dice, no, pero es que es importante como mantener eso y reflexionar a partir de eso. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa que no logramos llegar a acuerdo? Y uno ve que en otros países en donde pasaron cosas igual de atroces, de repente sí lo han logrado, ¿cachai? ¿Por qué aquí no? Lo han logrado. ¿Por qué? Mira, yo creo que lo que nos pasa a nosotros como seres humanos en nuestro pequeño universo no es distinto a lo que le pasa a un país. Si ustedes piensan, todas las familias hemos vivido situaciones traumáticas, brutales, abusos, abuelos, padrastros que han abusado a sus nietas, hermanos que son hijos. O sea, hay, por ejemplo, la situación del abuso es una situación muy brutal en Chile, que está muy invisibilizada. ¿Cómo nos hacemos cargo de nuestros traumas? De los hijos abandonados, en fin, o sea, y por alguna razón que yo no logro entender, lo que hacemos aquí es tirar todo debajo de la alfombra, no hacernos cargo. Entonces son duelos que nunca se terminan de completar, no hay ritos colectivos que se hagan cargo del trauma, del cuerpo herido en el fondo, tanto en nuestra vida comunitaria, el barrio, la casa, el país. Entonces eso es complejo, porque es como que vivimos siempre en una suerte de bomba de tiempo, en que en algún minuto alguien va a hablar en tu familia, alguien se va a ir de tarro, alguien no va a aguantar más, va a hacer la denuncia 20 años después, no sé, ¿te fijáis? Y eso pasa también nosotros como país. Y una herida es una herida, es un tema biológico, es una herida que necesita ser abierta, ser limpiada, y eso tiene protocolos, tiene procesos, tiene tiempos, tiene etapas. Y un poco a eso llamamos. Fíjate que ha pasado con la obra algo súper interesante. Ha ido mucha gente joven a verla, y curiosamente la gente joven nos dice algo que me encantó. Ellos quieren saber. Ya la generación, no hay como rangos etarios, pero la gente más joven, te digo entre los 15 a los 30, queremos saber. Es fantástico ver esta obra porque de algún modo nos sentimos adentro de algo que solo hemos sabido por datos, no desde las emociones, no desde los afectos. Y nosotros podemos entrar a este espacio sin la mochila que ustedes tienen. Evidentemente mi generación y otras anteriores y posteriores cargamos una mochila tremenda, o porque fuimos dañados, o porque sentimos que se nos ha tratado injustamente, etcétera. Entonces entramos con una fuerte carga a este tema. Sin embargo, la gente joven legítimamente quiere saber quién es. Si somos todo lo que fuimos, eso es, nosotros no aparecimos por espontáneamente, digamos. No, piensa en un árbol que no tiene raíces profundas, viene un viento y lo bota. Necesitamos conocer nuestras raíces porque estamos constituidos por todo eso, todos esos insectos, minerales, tierra, clima que nos constituyó. Entonces es súper importante. Esto que la gente joven diga, entonces entro a este tema, a descubrir quién soy, de dónde vengo y cuál es mi país, pero sin esa mochila, sin esa carga, con una suerte de amabilidad, me parece
Hermoso realmente y extraordinario. Y de ese interés estamos junto a Malucha Pinto hablando sobre esta obra que ustedes pueden ir a ver desde el jueves. ¿Desde cuándo estamos ya, este es nuestro último fin de semana. Del 10 al 27. Exacto. Tenemos jueves, viernes y sábado, son nuestras últimas 3 funciones a las 8 de la noche en Matucana 100 en la sala Bunster. El jueves es popular. Vale 5.000 pesos para todo público, y los días viernes y sábado hay precios, digamos, para personas en situación de discapacidad, gente mayor, digamos, adultos mayores y estudiantes a 5.000 pesos también, y público general a 8. Y fácil acceso porque queda ahí a la salida del metro. Aunque haya elecciones, hay función el sábado. Sí, eso es súper importante. Vaya a votar y luego vaya a ver las aguas de la memoria. Y listo. Y de esa memoria que tú hablas, Malucha, nos queda muy poquito tiempo, pero sin lugar a dudas el arte, históricamente, por sobre todo el teatro, se ha hecho cargo. Y esa es una responsabilidad que te pregunto cómo la ves tú, porque uno sabe que el teatro está ahí. Incluso vi obras de teatro durante la pandemia como la que ustedes hicieron, que no era lo mismo, y que nunca va a ser lo mismo que las series, que las películas, porque el teatro tiene esta magia y esto tan único que le pertenece. Pero que sabemos que hoy día nuestro país está enfocado en otras cosas, y no sé cómo tú observas esa relevancia que por una parte tiene el teatro en nuestras vidas, en las nuevas generaciones, como tú comentabas, no solo con la memoria, sino que con un sinfín de temas, y que todavía... Bueno, los mismos gremios reclaman el porcentaje de aumento para cultura, el Ministerio de Cultura, o sea, no sé, yo hace mucho tiempo no voy a hablar a algún ministro al respecto, porque hay otras preocupaciones, se entiende, y hay una agenda en la que está seguridad por sobre todo, pero ¿cuáles son las demandas que se requieren al respecto para que también este teatro y el arte prospere? Mira, yo lo veo así. Te voy a decir un ejemplo bien ridículo, si tú quieres, pero si tú piensas en una política de vivienda, ¿es la misma en Arica que en Aysén? No. Es completamente distinto, y eso es un tema cultural. O sea, el espacio de la cultura es un espacio fundamental y esencial que no han logrado entender el mundo político. El poder constituido no logra entenderlo, las leyes, una ley de inclusión. ¿Cómo logra aterrizar? ¿Cómo logra encarnar en un país? Logra encarnar gracias a la cultura. Y dentro de la cultura el arte cumple una función súper importante en sus distintas dimensiones. Un arte más comunitario, un arte más territorial, el arte en los teatros, y no solo teatro, la pintura, la música, la danza. Entonces, esa alianza entre políticas públicas, entre leyes y cultura es algo que hay que mira, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, que era la ciudad más atestada por el narcotráfico, llegó un alcalde brillante y entendió que el tema de seguridad y de combate al narcotráfico no pasaba por tener más carabineros en la calle, pasaba por otras cosas. Y él se dedicó a talleres, entregarle instrumentos y posibilidad de que todos los chicos estudiaran música, construyeran sus bandas de hip hop. Bueno, hoy es la provincia con menos narcotráfico en todo Colombia. Y es un ejemplo global, es un ejemplo global Medellín en términos tecnológicos, de innovación, es una de las ciudades innovadoras del mundo, es real. Es real, entonces... ¿Pero tú creías acá que las autoridades no lo ven y no se dan cuenta, o simplemente sí lo ven pero no lo hacen? Yo creo que, mira, estamos en un momento de tal deterioro de la política. La política no solo es la lucha por el poder, es la lucha por instalar sueños, ideas, propuestas. Eso es súper importante, y eso se ha abandonado por completo. O sea, cuando la política falla de una manera tan radical como está fallando, ¿qué nos queda? La cultura. Es el único espacio donde podemos reflexionar, donde podemos encontrarnos, donde podemos dialogar y donde podemos entender de manera integral con nuestro cuerpo, nuestro corazón. No solo somos cabeza, somos completos, digamos. Entonces, aquí hay muchos temas, el tema medioambiental, por ejemplo, el tema de la ciencia. O sea, yo me recuerdo en la Convención Constitucional, algo que peleamos mucho era poder sentarnos a la mesa desde todos los conocimientos. Cuando se trata de generar políticas para un país, debieran estar los artistas, los científicos, los filósofos, los matemáticos,
todos, porque es desde todas esas miradas que podemos ir construyendo país. Entonces, estamos al debe. Yo creo, de verdad. Sí. Pero el teatro tiene esa esperanza. Bueno, nosotros aquí tenemos esta cruzada en el programa de conversar de cultura, porque sabemos que hay tan pocos espacios. Y bueno, finalmente también el teatro como tal tiene esto tan bonito que es como que te vas a conectar, pero a la vez a desconectar. En una era en la que estamos constantemente con tanta información y de repente queremos encontrarnos a nosotros mismos, sin lugar a dudas, si buscan un espacio, el teatro es ese. Pueden ir solos, pueden ir acompañados, pero totalmente. Siempre van a encontrar algo. Y además nacimos como especie con el teatro. Lo primero que hizo el ser humano fue sentarse alrededor del fuego a contar historias urgentes que pudieran colaborar a seguir vivos. Y a contar sus propias historias. Y vamos a irnos también de la misma manera. Puede que se acabe el cine, que se acaben un montón de cosas, pero esa necesidad de encontrarte en comunidad, a contarte historias que te permitan sobrevivir, es algo que nunca se va a perder. Y por eso te necesitamos siempre vigente en el teatro a ti, Malucha, para contar esas historias. Este fin de semana, último fin de semana de las Aguas de la Memoria, Matucana 100, m100.cl, ahí está toda la información que ya comentábamos. Malucha Pinto, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias además por seguir abriendo espacios para el arte y la cultura. Lo sabemos, bienvenidos todos los que quieran estar aquí. Tenemos poquito rato, pero hacemos lo que se puede. No, ahí está bien. Hacemos malabares con la agenda. La casa es chica, pero el corazón es grande. Sí, es verdad, tratamos de hacer lo mejor posible. Muchas gracias, Malucha. Y nosotros seguimos con más hablando de actualidad junto a Fernando Mendoza, historiador. En breve, no te muevas de la 92.9. Quédate con nosotros. En minutos vuelve Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado en Aldea Global 92.9. La clave me escucha.